Sincretismo. La bolsa o cesta que sostienen los dioses en diferentes culturas. Pirámides en América y Asia, las similitudes son increíbles. Pinturas rupestres de elefantes en América, cosa que era imposible porque tal animal no existía en América. Egipto y Ecuador, iluminación máxima alcanzada por la Kundalini al llegar a la cabeza. Harappa lleva en la cultura sumeria comiendo del fruto del conocimiento que les brinda la serpiente Enki para su despertar. Adán y Eva, mitología más antigua que la cristiana, comiendo del fruto prohibido. Fueron castigados y juzgados extremadamente e ilógicamente si eran como niños inocentes. Figura de hombres caucásicos y de barbas encontradas en grabados de civilizaciones americanas. Árbol del conocimiento, árbol de los portales a los mundos y dimensiones, el puente entre nuestro mundo y el de los dioses. Esto se ve en la cultura nórdica, y en otras muchas culturas como la hindú, y en el cristianismo se expresa de manera disimulada y en modo de mensaje oculto en el Génesis, haciendo referencia al árbol del conocimiento, el cual, si los humanos los prueban, serían como ellos, y sabrían lo que ellos. Increíbles similitudes entre arquitecturas de Perú y Egipto. El águila en diferentes imperios, no es más que la figura del grifo enmascarada para ocultar el antiguo gran imperio mundial de Tartaría. La serpiente enroscada egipcia. La serpiente enroscada azteca. Medallón del rey Salomón de una serpiente enroscada con símbolos muy peculiares dentro, los mismos que representan al cosmos en la Cábala. Cábala, árbol del conocimiento y la iluminación. Pirámide hallada en América con 13 niveles en los peldaños como los grados en la masonería y un ojo en la punta como el símbolo del dólar. Estados Unidos fue fundado por masones a través de las 13 colonias. Al darle la vuelta a la pirámide se ve claramente reflejada la constelación de Orión. Casualmente la constelación de Orión fue objeto de estudio por absolutamente todas las culturas antiguas, e incluso las más geniales e increíbles edificaciones, estructuras y templos, fueron construidos en alineación con la constelación de Orión. Buda. Buda, el mensajero de Dios que fundó la religión llamada budismo, apareció unos 500 años hace. Nació en la India en un lugar conocido hoy como Nepal. Fue príncipe y único hijo del rey Suddhodana, quien era hinduista. El nombre de Buda significa el iluminado. Cuando tuvo 29 años, y en contra de la voluntad de su padre, salió a recorrer las afueras de las vastas propiedades del palacio y vio, por primera vez, el espectáculo de los sufrimientos de su pueblo. Volvió al palacio consternado por lo que había visto y decidió secretamente renunciar a su vida de lujo y buscar la solución para los sufrimientos humanos. Vistió como un mendigo y salió a perseguir su propósito. No podía vivir en la alegría del palacio real mientras los hombres sufrían. Finalmente llegó a un bosque donde se refugió debajo de un árbol, recibió la iluminación de Dios y le fue revelada su misión como mensajero de divino. Buda tenía entonces 35 años de edad. Se quedó en el bosque durante 49 días más y luego salió a predicar. Las enseñanzas de Buda electrizaron a la India y, como consecuencia, Buda y sus seguidores, discípulos, sufrieron mucha oposición, como ha pasado con los demás mensajeros. Las sagradas escrituras de Buda son llamadas Tripitakas, que significa 3 canastas. Su código de conducta se basa más en el raciocinio del hombre que en fenómenos sobrenaturales. El budismo se difundió 3 siglos después de la muerte de Buda. El rey Asoka de la India la declaró religión del Estado en el año 250 a.C. Buda profetizó que periódicamente vendría al mundo un enviado de Dios para guiar a los hombres. Dijo: de tiempo en tiempo nace un Salvador en el mundo, uno que es completamente iluminado, bendito, digno, abundante en la sabiduría y el bien, sin igual como guía de los mortales falibles. Predijo también que en la plenitud del tiempo, aparecería un Buda llamado Maitreya, el Buda de la Hermandad Universal, designado también como el quinto Buda. La regla de oro budista es: debemos buscar para los demás la felicidad que deseamos para nosotros mismos. Krishna. Krishna, el gran mensajero de la India, nació en Mathura hace 3000 años aproximadamente, según varios autores. Él es reverenciado por millones de hindúes como un gran salvador. Krishna estableció una gran reforma en su país, por lo cual surgió la oposición contra él, lo que conllevó su muerte por crucifixión en un árbol, siendo su cuerpo atravesado por una flecha. El libro más antiguo del hinduismo se titula Rig Veda, que en sánscrito significa conocimiento sagrado. La oración es considerada como la clave para la salvación.
Los distintos aspectos de la naturaleza son considerados no solo desde el punto material, sino una expresión superior al hombre capaz de influir en los asuntos humanos. Krishna dijo en el Bhagavad Gita: has de saber que cuando la virtud y la justicia decaen en el mundo y se entronizan en el vicio y la injusticia, entonces yo, el Señor, me manifiesto como un hombre entre los hombres y mediante mi influencia y enseñanzas destruyo el mal y la injusticia para sustituirlas por la virtud y la justicia. He aparecido muchas veces y aún apareceré muchas más. Cuando la religión se debilita y la irreligión prevalece habrá un avatar. En esta profecía Krishna habla como portavoz de Dios, y al decir que él ha aparecido muchas veces y aún aparecerá muchas más, no se refiere a la reencarnación sino a la reaparición de tiempo en tiempo del Espíritu de Dios en sublimes seres escogidos por él, dotados de la doble naturaleza humana y divina para servir de canales puros del Espíritu Santo y portavoces de la divinidad. La regla de oro de la religión hindú es: la verdadera ley es respetar y obrar con las cosas de otros de la misma manera como se obra con las propias. Jesucristo. Jesús nació en Belén, Judea, en el año 1, cumpliéndose así muchas profecías del Antiguo Testamento que anunciaron la venida de un Mesías. Se realizó la promesa del profeta Isaías que dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, puesto que Jesús nació de madre virgen por obra del Espíritu Santo. Su santidad Cristo fue un personaje único y singular nacido del linaje de Israel. La familia de Jesús seguía la religión judía. Eran sencillos pero profundamente religiosos. Jesús asistía con ellos a la sinagoga y sabía largos pasajes de las escrituras judías. Jesús no tuvo una educación escolar. Su sabiduría fue divinamente inspirada. Los mensajeros divinos reciben el conocimiento directamente del Dios y no de los humanos. Jesús inició su misión divina a los 30 años, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él simbolizado por una paloma. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3, 17. Después de esto Jesús fue llamado Cristo, es decir, el que Dios ha escogido o el ungido. Las sagradas escrituras de Jesucristo son el Evangelio. Cristo fue crucificado a los 33 años de edad entre dos ladrones y con una corona de espinas puesta en su cabeza. Cristo profetizó que en otra época él volvería a la tierra. Habéis oído como yo os he dicho: voy y vengo otra vez a vosotros. Juan 14, 28. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os las hará saber. Apocalipsis 3, 12. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete, que si no velares vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3, 3. El retorno de Cristo a la tierra quiere decir el retorno de la misma divinidad, el mismo Espíritu de Dios en otro cuerpo y con otro nombre. Se advierte también que hay que estar alerta porque su retorno no va a ser espectacular ni ostentoso sino callado como ladrón en la noche. La regla de oro cristiana es: todas las cosas que tú quieres que los hombres hagan contigo, debes hacerlas con ellos. Osiris. Osiris es un dios y rey mítico del antiguo Egipto. Según la mitología egipcia fue el inventor de la agricultura y la religión y su reinado fue beneficioso y civilizador. Murió ahogado en el Nilo, asesinado en una conspiración organizada por Set, su hermano menor. A pesar del desmembramiento de su cuerpo, fue devuelto a la vida por el poder mágico de sus hermanas Isis y Neftis. El martirio de Osiris le valió para conquistar el mundo del más allá, donde se convirtió en juez soberano y supremo de las leyes del Ma'at. Durante el Imperio Medio de Egipto, la ciudad de Abidos se convirtió en la ciudad del dios Osiris, atrayendo a muchos fieles en busca de la eternidad. La popularidad de esta ciudad se basaba en sus fiestas de Año Nuevo y en la posesión de una reliquia sagrada, la cabeza del dios. Durante el primer milenio Ace mantuvo su condición de dios funerario y juez de las almas. Sin embargo, su asociación a las crecidas del Nilo y, por ello, como dios de la fertilidad, adquirieron protagonismo, aumentando así su popularidad entre la población nilótica. Los colonos griegos que vivían en Memphis adoptaron su culto hacia el siglo IV a.C. en su forma local de Osiris Apis, el toro sagrado muerto y momificado. Los gobernantes lágidos introdujeron este culto en su capital, Alejandría, en forma de Serapis, el dios sincrético greco-egipcio. Después de la conquista de Egipto por los romanos, Osiris e Isis se exportan a Roma y a su imperio, donde se mantienen, con altibajos, hasta el siglo IV d.C., cuando fueron finalmente desplazados por el cristianismo tras la prohibición del paganismo por el Edicto de Tesalónica.
Las primeras representaciones de Osiris se remontan al siglo 25 AC y su culto duró hasta el siglo 6 DC, cuando el templo de Isis en la isla de Fail, el último existente en Egipto, fue clausurado en torno al año 530 por orden del emperador Justiniano. Gnosticismo 1.1 Conceptos. Luna. En Egipto la luna estaba asociada con Isis, en Fenicia con Astarte y en Babilonia con Ishtar. Su nombre griego era Selene y en hebreo Lebaná. Los herméticos decían que la luna dio al hombre una forma astral. Mientras que la teosofía enseña que los pitris, nuestros padres creadores, lunares fueron los creadores de nuestro cuerpo humano y de los principios inferiores, el cristianismo es una religión enteramente basada en el culto solar y lunar. Esotéricamente, la luna es símbolo del manas inferior y también de la luz astral. La luna rige las aguas en cada uno, la energía femenina, la fecundación. La luna representa a la divina madre, Hermes Trismegisto. Gramos Hermes igual Mercurio, griego, el 3 veces grande Hermes, el egipcio. Personaje místico, de quien tomó su nombre la filosofía hermética. En Egipto, el dios Tot. Es un nombre genérico de muchos antiguos escritores griegos que trataron de filosofía y alquimia. Hermes Trismegisto es el nombre de Hermes o Tot en su aspecto humano. Como dios, es mucho más que esto. Como Hermes Tota, es Tot, la luna, esto es, su símbolo es el lado brillante de la luna, que se supone que contiene la esencia de la sabiduría creadora, el elixir de Hermes. Como tal, está asociado con el cinocéfalo, el mono de cabeza de perro, por igual razón que era Anubis uno de los aspectos de Tot. Cuando tiene cabeza de ibis, ave, es el sagrado escribiente de los dioses. Pero, aún en este caso, lleva la corona Atef y el disco lunar. Es el más misterioso de los dioses. Como serpiente, Hermes Tot es la divina sabiduría creadora, ocultismo. El ocultismo es la ciencia máxima y sagrada que enseña a vivir sabiamente por medio del correcto empleo de las fuerzas de la naturaleza. El ocultismo es el estudio del hombre y de las leyes de la naturaleza, y de la forma como éstas actúan e influyen en el ser humano. Se le llama ocultismo porque es justamente una ciencia que está oculta a la humanidad pasional, egoísta, vengativa y esclava de sus deseos materiales. El objetivo primordial del ocultismo es la liberación del ser humano. La liberación de la ignorancia, del dolor, de la bestialidad, de la mentira, del destino y de la muerte, a fin de llegar algún día a cambiar el mundo y crear un nuevo mundo de hombres conscientes y totalmente responsables de su calidad humana. Muchos emprenden este camino de superación poseídos de gran entusiasmo, pero creen que basta hacer 3 o 4 oraciones, meditaciones o conjuros para recibir por gracia divina todos los poderes y conocimientos. Es necesario ser realista, ya que todo cuesta en la vida. El ocultismo es una ciencia que es preciso estudiar y practicar con gran dedicación y tenacidad, ya que es un estudio que involucra nada menos que la comprensión y conocimiento de Dios, del hombre y de la vida. Una gran mayoría se desanima porque estudian 1 o 2 años y en este corto tiempo quieren alcanzarlo todo. En el antiguo Egipto el estudio del ocultismo era privilegio de sacerdotes y faraones. Es allí precisamente donde aparece Hermes Trismegisto, considerado el padre del ocultismo moderno, quien sintetizó la sabiduría Rosacruz en 7 principios, llamados los 7 principios herméticos, que son la base del ocultismo y clave de todos los fenómenos. Estos son: mente, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, generación. Mente. Todo es mente, todo es energía, el universo es mental. Correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Vibración. Nada está inmóvil. Todo vibra. Polaridad. Todo es doble, todo tiene su par de opuestos, los extremos se tocan. Ritmo. Todo existe en un flujo y reflujo, una acción y una reacción, un avance y un retroceso. Causa y efecto. Nada ocurre casualmente. Todo sucede de acuerdo con una ley. Generación. La generación se manifiesta en todo. Todo tiene un masculino y un femenino. Iniciación. Se dice 13.000 rayos tiene el sol, se traza la señal de la cruz, el palo vertical, 13.000 rayos tiene la luna, se traza el palo horizontal hacia abajo, 13.000 veces sean arrepentidos los enemigos que tenga yo, se traza un círculo. Esto se hace frente a ella mirándola fijamente. Conforme a la tradición oculta ortodoxa, la enseñanza de los misterios debe estar reservada solo para los que se hubieran entregado a ella con dedicación exclusiva y hubieran pasado durante largos años por determinadas disciplinas y pruebas. En otras palabras, en ocultismo es imprescindible estar iniciado.
Sea como fuere, no es fácil saber hasta qué punto una persona no iniciada puede comprender las teorías metafísicas y metapsíquicas, puesto que el individuo común tiende a tergiversar los hechos y con ello agudiza sus dificultades. Es preciso tener un punto de partida y una actitud especial para el manejo satisfactorio de las fuerzas ocultas en la vida individual. La persona que pretenda hacer uso de ellas debe estar libre de influencias emocionales y su actitud debe ser por entero imparcial y serena, pues en caso contrario pasará a una confusión mayor. Para el trabajo ocultista no es suficiente conocer tecnicismos. Por el contrario, lo más importante es la actitud, la cual determinará la naturaleza de los resultados últimos. Solo por la autodisciplina y la depuración del carácter puede lograrse esa actitud. Sin embargo, es posible explicar de manera bastante simple y práctica los requisitos necesarios para el aprendizaje íntegro de las doctrinas ocultistas y elucidar en justa medida los métodos de capacitación deseables a cualquier persona equilibrada y de inteligencia media que aspire a aplicar estos conocimientos a los problemas de la vida cotidiana, aun cuando los más delicados deban dejarse al experto. La iniciación ocurre justamente cuando logramos salir de lo amorfo del mundo profano, e ingresamos en el interior del templo o la caverna, nuestra propia interioridad. Todo el recorrido de la iniciación, que supone un descenso a los infiernos y un posterior ascenso atravesando los diversos planos o niveles del ser, es visualizado como un viaje o un peregrinaje en la búsqueda del origen y el destino. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender el Kybalión. Simbolismo o simbólica. La simbólica es la ciencia que enseña al hombre a investigar en los misterios del cosmos y la naturaleza, expresados también en las creaciones unánimes de la cultura, empleando el símbolo como vehículo de autoconocimiento. Es la ciencia sagrada que conserva el significado profundo e interno, esotérico, de esos signos misteriosos del universo, de la naturaleza y del ser humano y su cultura. El símbolo sirve como soporte para la meditación y el pensamiento y por su mediación podemos abrir la conciencia y alcanzar ideas sutiles que él mismo expresa y sugiere a diversos niveles. El símbolo toca los sentidos, haciendo posible que lo abstracto, lo metafísico, se concrete de alguna forma. Y al mismo tiempo posibilita que el ser humano, partiendo de esta base sensible, establezca una comunicación con otras esferas más sutiles. El símbolo es un género del que sus diferentes variedades, palabras, signos, números, gestos, grafías, acciones o ritos, son especies. Es necesario que la vía simbólica nos conduzca a las regiones más interiores, ocultas y secretas del ser, a la realidad metafísica donde se encuentra la suprema identidad de todas esas tradiciones y de nosotros mismos. Por la vía simbólica de la iniciación, el templo se construye en el interior de uno mismo, y todo el simbolismo constructivo nos enseña también el recorrido que, a partir de nuestra individualidad personalizada, emprendemos hacia la unidad primordial. La simbólica, también estudia a las mitologías como una forma de conocer el universo y el mundo real. Las letras y las palabras son símbolos de ideas arquetípicas que en ellas están contenidas. También los números, que manifiestan admirablemente la armonía y la jerarquía del universo en todos sus niveles. Lo esotérico es lo interno e invisible. La energía que se oculta en su interior. La idea abstracta que el propio símbolo sintetiza y concreta. Se lo ha relacionado también con las fuerzas secretas, misteriosas y milagrosas que los símbolos sagrados contienen, y para poder percibirlo es necesario penetrar y traspasar su apariencia imaginaria y conectar con su esencia invisible. Lo exotérico, en cambio, es su parte exterior, el ropaje formal que toma para manifestarse sensiblemente, su cara brillante y luminosa, variable y notoria. Lo primero es cualitativo y sintético. Lo segundo cuantitativo y múltiple. Pero ambos aspectos son como las dos caras, oscura y luminosa, de una misma moneda, y, como ocurre con cualquier par de opuestos, es preciso unirlos para que alcancemos su real comprensión. Es importante hacer notar que lo esotérico es anterior y jerárquicamente superior, pues es lo que da sentido a lo externo y visible, y lo exotérico siempre le está subordinado. Para la simbólica hoy es el primero y el último día de la creación. Y desde la perspectiva del hombre regenerado, toda la creación universal es perenne y simultánea. Para nosotros, pues, el número mayor sería el cero, expresión simbólica de la unidad metafísica, y el no ser, del que el uno aritmético o punto geométrico, el ser único, vendrían a ser su primera manifestación virtual. La numerología tradicional parte de esta unidad indisoluble, invisible, indivisible e indestructible. Nos enseña a observar a la progresión numérica y sus significados como atributos múltiples de esa unidad.
y nos muestra el camino de la síntesis y del retorno a lo único que es el origen y el destino común de todos los seres. Las figuras geométricas son la expresión del número en el plano bidimensional, y su transposición a 3 dimensiones genera el arte de la arquitectura y la construcción, eminentemente simbólico y sagrado. Las notas musicales son también números, esta vez actuando en el mundo del sonido, lo que conecta a estos signos con las ideas de armonía y ritmo. Y toda la astronomía también basa sus cálculos en números y ritmos armónicos y universales, y se dice que el propio Pitágoras escuchaba la música de las esferas celestes. El simbolismo es la llave que abre los secretos, el hilo de Ariadna que relaciona los diferentes órdenes de la realidad. Los símbolos permiten hacer sensible todo concepto inteligible. Se presentan como mediadores del dominio psíquico y poseen por lo tanto un carácter dual, que los hace capaces de admitir un doble sentido y a interpretaciones múltiples y coherentes, igualmente verdaderas desde diferentes puntos de vista. Todo rito de iniciación conlleva gestos simbólicos que son testimonio de una filiación original. Las condiciones más necesarias para recibir la iniciación pueden resumirse en 4 puntos. Pureza de cuerpo, nobleza de sentimientos, amplitud de horizonte intelectual y altura de espíritu. Quien no está muerto, quien puede permanecer eternamente, y con extraños eones incluso la muerte puede fenecer. John Dee, traducción del cosmógrafo y mago isabelino. Hay 3 principios del hombre perfecto, el cuerpo, el alma y el espíritu. Uno que salva y forma, el espíritu. Otro que es unido y formado, el cuerpo. Finalmente un intermediario entre ambos que es el alma. Esta, en oportunidades sigue al espíritu y es elevada por él. Otras veces condesciende con el cuerpo y se hunde en los deseos terrestres. San Ireneo en Resurrección, Arcontes. Espiritismo espiritualista. El libro de los espíritus. Los principios de la doctrina espiritista. Allan Kardec. Libro primero. Causas primeras y Dios, Dios y el infinito, pruebas de la existencia de Dios, atributos de la divinidad, panteísmo segundo. Elementos generales del universo. Conocimiento del principio de las cosas, espíritu y materia, propiedades de la materia, espacio universal. Tercero. Creación. Formación de los mundos, formación de los seres vivientes, población de la tierra. Adán, diversidad de las razas humanas, pluralidad de mundos, consideraciones y concordancias bíblicas respecto a la creación. Principio vital. Seres orgánicos e inorgánicos, la vida y la muerte, inteligencia e instinto. Libro segundo. Mundo espiritista o de los espíritus y de los espíritus. Origen y naturaleza de los espíritus, mundo normal primitivo, forma y ubicuidad de los espíritus, periespíritu, diferentes órdenes de espíritus, escala espiritista, progresión de los espíritus, ángeles y demonios. Segundo. La encarnación de los espíritus. Objetivo de la encarnación, del alma, materialismo. Tercero. Regreso de la vida material a la espiritual. El alma después de la muerte. Su individualidad. Vida eterna, separación del cuerpo y del alma, turbación espiritista. Cuarto. Pluralidad de existencias de la encarnación, justicia de la reencarnación, encarnación en diferentes mundos, transmigración progresiva, suerte de los niños después de la muerte, sexos en los espíritus, parentesco, filiación, semejanzas físicas y morales, ideas innatas. Consideraciones sobre la pluralidad de existencias. Sexto. Vida espiritista. Espíritus errantes, mundos transitorios, percepciones, sensaciones y sufrimientos de los espíritus, ensayo teórico sobre la sensación en los espíritus, elección de las pruebas, relaciones de ultratumba, relaciones simpáticas y antipáticas de los espíritus. Mitades eternas, recuerdo de la existencia corporal, conmemoración de los difuntos. Funerales. Vi. Regreso a la vida corporal. Preludios del regreso, unión del alma y del cuerpo. Aborto, facultades morales e intelectuales del hombre, influencia del organismo, idiotismo, locura, de la infancia, simpatías y antipatías terrestres, olvido del pasado. Octavo. Emancipación del alma. El dormir y los sueños, visitas espiritistas entre personas vivas, transmisión oculta del pensamiento, letargo, catalepsia, muertes aparentes. Sonambulismo, éxtasis, doble vista, resumen teórico del sonambulismo, del éxtasis y de la doble vista. Noveno. Intervención de los espíritus en el mundo corporal. Penetración de nuestro pensamiento por los espíritus, influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y acciones, de los poseídos, convulsionarios, afecto de los espíritus hacia ciertas personas, ángeles guardianes, espíritus protectores, familiares o simpáticos, presentimientos, influencia de los espíritus en los acontecimientos de la vida, acción de los espíritus en los fenómenos de la naturaleza, los espíritus durante las batallas, de los pactos, poder oculto. Talismanes.
Hechiceros, bendición y maldición X ocupaciones y misiones de los espíritus 3 Shi. Los tres reinos, los minerales y las plantas, los animales y el hombre, metempsicosis libro tercero leyes morales y ley divina o natural caracteres de la ley natural, orden y conocimiento de la ley natural, el bien y el mal, división de la ley natural segundo. Ley de adoración objeto de la adoración, adoración externa, vida contemplativa, de la oración, politeísmo, sacrificios tercero. Ley del trabajo necesidad del trabajo, límite del trabajo. Descanso cuarto. Ley de reproducción población del globo, sucesión y perfeccionamiento de las razas, obstáculos de la reproducción, matrimonio y celibato, poligamia ley de conservación instinto de conservación, medios de conservación, goce de los bienes de la tierra, necesario y superfluo, privaciones voluntarias. Mortificaciones sexto. Ley de destrucción necesaria y destrucción abusiva, calamidades destructoras, guerras, asesinato, crueldad, duelo, pena de muerte séptimo. Ley de sociedad necesidad de la vida social, vida de aislamiento. Voto de silencio, lazos de familia octavo. Ley del progreso estado natural, marcha del progreso, pueblos degenerados, civilización, progreso de la legislación humana, influencia del espiritismo en el progreso noveno. Ley de igualdad natural, desigualdad de actitudes, desigualdades sociales, desigualdades de riquezas, pruebas de la riqueza y de la miseria, igualdad de los derechos del hombre y la mujer, igualdad ante la tumba X ley de libertad natural, esclavitud, libertad de pensar, libertad de conciencia, libre albedrío, fatalidad, conocimiento del porvenir, resumen teórico del móvil de las acciones del hombre 11. Ley de justicia, de amor y caridad justicia y derechos naturales, derecho de propiedad. Robo, caridad y amor al prójimo, amor maternal y filial 12. Perfección moral las virtudes y los vicios, de las pasiones, del egoísmo, caracteres del hombre de bien, conocimiento de sí mismo libro cuarto esperanzas y consuelos y penas y goces terrenales dicha y desgracia relativas, pérdida de las personas queridas, desengaños. Ingratitud. Afectos contrariados, uniones antipáticas, miedo a la muerte, hastío de la vida. Suicidio segundo. Penas y goces futuros la nada. Vida futura, intuición de las penas y goces futuros, intervención de Dios en las penas y recompensas, naturaleza de las penas y goces futuros, penas temporales, expiación y arrepentimiento, duración de las penas futuras, resurrección de la carne, paraíso, infierno y purgatorio. Conclusión. Gnosticismo 1.0 La llave menor de Salomón el Lemegetón Clavícula Salomonis, en español, la llave menor de Salomón, también conocido como Lemegetón, es un grimorio anónimo del siglo XVII, y uno de los libros de demonología cristiana más populares. Título Lemegetón Clavícula Salomonis se ha traducido tradicionalmente al español como la llave menor de Salomón, aunque Lemegetón no tiene ningún significado conocido en latín clásico o medieval, y probablemente sea una palabra usada por el autor, mal conocedor de latín, para decir menor. De hecho, clavícula ya es una palabra latina que quiere decir llave pequeña o llave menor. Este nombre hace referencia al libro Clavícula de Salomón, la llave de Salomón, un grimorio de los siglos XIV o XV, el cual la tradición lo atribuye al rey Salomón. Origen y autoría aunque las primeras referencias conocidas al libro son del siglo XVII, muchos de sus textos datan del siglo XVI, como el Pseudomonarchia Daemonum de Joan Weyer, y de la Baja Edad Media, parte del material de la primera sección, acerca de la invocación de demonios, es del siglo XIV o anterior. Se cree además que otras partes se inspiran en libros cabalísticos y del misticismo musulmán. El texto, por su parte, proclama haber sido escrito por el rey Salomón, aunque esto es altamente improbable. Los títulos de nobleza asignados a los demonios y las alabanzas a Jesús o a la Santísima Trinidad que aparecen en el texto son, por descontado, muy posteriores. Contenido La llave menor de Salomón contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarles y obligarles a cumplir la voluntad del conjurador, llamado en el libro Exorcista. También se explican en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la fabricación de los elementos que se emplearán en el ritual, amuletos, círculos, signos, sellos, como los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen el control y otros rituales de protección. La tradición del poder de Salomón sobre los espíritus aparece también en otras culturas del Oriente Próximo y Medio. Ejemplo de ello es el libro Las Mil y Una Noches, recopilación de cuentos del ámbito árabe musulmán en la que se indica que Sulaimán, Salomón, hijo de Daud, David, es considerado señor de los Ifrit, genios poderosos del folclore árabe.
También se dice que castigó a los ifrit rebeldes que se negaron a someterse a su obediencia, encerrándolos en jarrones tapados con un sello de plomo en el que figura impreso el nombre de Alá. En estos jarrones se inspiran probablemente las lámparas maravillosas de la cultura popular moderna. El libro se divide en 5 partes, que constituyen tratados sobre diferentes materias. Ars Goetia, demonología e invocación de demonios; Ars Teurgia Goetia, clasificación de espíritus aéreos y su invocación; Ars Paulina, angelología e invocación de ángeles; Ars Amadel, construcción de un almadel; y Ars Notoria, rezos mágicos. Ars Goetia. La primera sección, llamada Ars Goetia, en latín medieval, el arte de la Goetia, que significa brujería, del griego, goteia, contiene las descripciones de los 72 demonios que se dice que Salomón invocó, encerró en vasijas de bronce selladas mediante símbolos mágicos y obligó a trabajar para él. El libro asigna un rango y un título de nobleza a los miembros de la jerarquía infernal, y un signo al que deben lealtad más conocido como sello. Además, esta parte enseña a construir una vasija similar a las de Salomón y a usar las fórmulas mágicas para llamar a estos demonios de forma segura. Una edición inglesa revisada del Ars Goetia fue publicada en 1904 por el ocultista Aleister Crowley. Crowley la usó como pieza clave de su popular e influyente sistema de práctica de la magia. Los 72 demonios. La lista de entidades en el Ars Goetia se corresponde, en mayor o menor grado dependiendo de la edición, a la del Pseudomonarchia Daemonum del demonólogo Johann Weyer, un apéndice de las últimas ediciones de su De Praestigiis Daemonum, de 1563, aunque difiere en cuanto a número y rangos. Como resultado de muchas traducciones, existen pronunciaciones diferentes para algunos de los nombres. La lista de demonios es la siguiente: Rey Bael, Duque Agares, Príncipe Vásago, Marqués Samigina, Presidente Marvas, Duque Valefor, Marqués Amón, Duque Barbatos, Rey Paimón, Presidente Buer, Duque Gusión, Príncipe Sitri, Rey Belet, Marqués Leraje, Duque Eligos, Duque Cepar, Conde / Presidente Botis, Duque Batín, Duque Sayos, Rey Purson, Conde / Presidente Marax, Conde / Príncipe Hipos, Duque Aim, Marqués Naverius, Conde / Presidente Glasia Labolas, Duque Bune, Marqués / Count Ronove, Duque Berrit, Duque Astaroth, Marqués Forneus, Presidente Forras, Rey Asmodeus, Príncipe / Presidente Gaap, Conde Furfur, Marqués Marchosias, Príncipe Estolas, Marqués Fenex, Conde Maltus, Presidente Malpas, Conde Raum, Duque Focalor, Duque Bepar, Marqués Abnob, Marqués Shax, Rey / Conde Vine, Conde Bifrons, Duque Ubal, Presidente Agenti, Duque Crocell, Caballero Furcas, Rey Balam, Duque Ayoces, Presidente Caim, Duque / Conde Murmur, Príncipe Orobas, Duque Gremori, Presidente Ose, Presidente Ami, Marqués Orias, Duque Bátula, Rey / Presidente Zagán, Presidente Bolak, Marqués András, Duque Aures, Marqués Andrealtus, Marqués Cimejes, Duque Andusias, Rey Belial, Marqués de Carabia, Príncipe Seere, Duque de Antalión, Conde Andromalius. Ars Teurgia Goetia. El segundo libro de la llave menor de Salomón es Ars Teurgia Goetia, en latín medieval, el arte de la teurgia goética, siendo la teurgia la invocación de espíritus no demoníacos. Este libro explica los nombres, características y sellos de los 31 espíritus aéreos de los puntos cardinales, jefes, emperadores, reyes y príncipes, que el rey Salomón invocó y encerró, así como su naturaleza, que puede ser buena o mala, sus sirvientes, las protecciones contra ellos y los rituales para invocación. Su invocación y control permiten, en teoría, descubrir cosas ocultas, como los secretos de las personas, y obtener, llevar o fabricar cualquier objeto que el conjurador les indique. Siguen un orden complejo en el libro, y sus nombres varían según la traducción. Los nombres de este libro, así como los del libro siguiente, el Ars Paulina, se corresponden con los de una lista aparecida en el libro Esteganografía, de Johannes Tritemius, 1500. Ars Paulina es la tercera parte del Lemegeton Clavicula Salomonis, que es conocida desde la Edad Media. Según la leyenda, la Ars Paulina, en latín medieval, el arte de Pablo, fue descubierta por el apóstol San Pablo, pero en el libro es mencionado como el arte paulino del rey Salomón. Está dividido a su vez en 2 partes. El primer capítulo trata de los ángeles de cada una de las horas del día, sus sellos, su naturaleza, sus sirvientes, llamados duques, su relación con cada uno de los 7 planetas conocidos antiguamente, los aspectos astrológicos de su invocación, sus nombres, 2 de ellos iguales a los de 2 demonios del Ars Goetia, y sus rituales de invocación.
El segundo capítulo trata de los ángeles que gobiernan cada uno de los signos zodiacales y cada grado de cada signo, hay 30 en cada signo, su relación con los 4 elementos, aire, agua, fuego y tierra, sus nombres y sus sellos. El libro los llama ángeles del hombre, ya que todas las personas nacen bajo un signo zodiacal, con el sol en un grado concreto de ellos. Ars Almadel. El Ars Almadel, en latín medieval, el arte del almadel, se explica cómo hacer el almadel, una tablilla de cera con sellos protectores, en la que colocan 4 velas. El libro explica los colores, materiales y rituales necesarios para la construcción del almadel y las velas. También dice que ángeles pueden ser invocados y cómo invocarlos, y explica que solo se les puede pedir cosas razonables y justas. Menciona a 12 príncipes que gobiernan con ellos. Las fechas y los aspectos astrológicos más convenientes para invocar a los ángeles son detallados, pero brevemente. El autor afirma haber experimentado lo que es explicado en este capítulo y tener el honor de hablar con el ángel, Ejn, Joshua. Ars Notoria. El Ars Notoria, en latín medieval, el arte notable o el arte de la magia, es la quinta y última parte del libro. Contiene una colección de oraciones, algunas de ellas divididas en varias partes, mezcladas con cabalística y palabras mágicas en diferentes lenguas, como griego o hebreo. El texto indica cómo deben ser pronunciadas, y la relación que estos rituales tienen con la comprensión de todas las ciencias. También se mencionan la relación de estas oraciones con las distintas fases de la luna y que las oraciones funcionan como invocaciones a los ángeles de Dios. Según el libro, la ortografía correcta de los rezos permite el conocimiento de la ciencia relacionada con cada uno de ellos, y también otorga buena memoria, estabilidad de mente y elocuencia. Añade los preceptos que tienen que ser observados para obtener un buen resultado. Por último, cuenta cómo el rey Salomón recibió esta revelación de un ángel. Demonología a angelología. Angelología cristiana. Grimoríos históricos. Ars Goetia. Teurgia. Magia. Ocultismo. Alfabeto celestial. Ángeles. Los ángeles son seres espirituales, que han desarrollado todo su potencial y que se encuentran en un nivel evolutivo más elevado que el humano. El tema angélico es muy vasto y complicado de explicar, ya que muchos de ellos fueron y serán seres humanos. Muchos se encarnan para ayudar a la gente, para cumplir ciertas misiones, y otros trabajan desde los mundos espirituales, ayudando, instruyendo, iluminando. En esta página me dedicaré a los espíritus conocidos como arcángeles, o también logos planetarios, es decir, seres que lograron un desarrollo espiritual muy importante, que les permitió convertirse en los regentes de los planetas. Ellos vienen encarnándose desde hace millones de años, en distintos mundos. Cuando se formó nuestro sistema solar, ellos ya eran arcángeles, y fueron elegidos para gobernar, o interceder ante los humanos, cuando buscamos conectarnos con esas fuerzas. Un logos planetario es una chispa que logró lo que se llama la cristificación, o sea que realizó toda la gran obra, llegando a poseer la piedra filosofal, el don de la medicina universal y el elixir de larga vida.